Comunicador y analista político chileno residente en Paraguay. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo. Un gusto hablar contigo. Siempre escucho y a veces veo tu programa. Muy bueno, nos pone al tanto de todo lo que pasa en Paraguay. Ah, qué bueno, si queremos escuchar las críticas. Pelado, Sí, estamos siguiendo con atención e interés el juicio político a Piñera por el tema de los Panama Papers, las cuentas offshore de sus empresas. Pandora Papers, en este Perdón, caso. Pandora, perdón, de la Sí, costumbre, del último sí, informe. sí, Por los Pandora Papers, sí. sí. ¿Qué es lo que, en qué consiste la acusación contra Piñera concretamente? Bueno, la acusación constitucional que se aprobó, se terminó de aprobar esta mañana, esta madrugada, es por tres causales. Dos que tienen que ver con la probidad del cargo de presidente de la República, por faltas a la probidad en la administración y en el cargo. Y la otra es por dejar mal el honor de la nación. Uh-huh. Esos son los tres argumentos. Los de la probidad tienen que ver con lo que sale en lo que surge de los Pandora Papers, y que está siendo llevado a procesos por la Fiscalía chilena. O sea, eso tiene un camino legal. Y lo del honor tiene que ver por la publicidad que tuvo esto, porque la Piñera fue de los más destacados presidentes, digamos, no fue el único, pero fue uno de los que más prensa tuvo, y la presidencia tiene mucha importancia en Chile. Claro. Es un cargo que se respeta mucho, y entonces lo que se argumenta es que lo dejó por el suelo. O sea, afecta la credibilidad de la institución en sí. De la institución y del país, por tanto, ¿no? Porque Ya. es un país muy presidencialista. Sí. De hecho, por eso es algo que se está intentando. Muy probablemente se cambie la Constitución, ese exceso de presidencialismo, ¿no? Algunos analistas no le llaman presidencialismo a lo que se vive en Chile, sino suprapresidencialismo. Porque es demasiado. Casi toda la iniciativa legislativa la tiene la presidencia. En términos de meses, 9 meses del año, la prioridad legislativa la tiene la presidencia de la República. Así para ponerlo en concreto. Entiendo. De hecho, en cuanto al presupuesto de la Nación, el Congreso solo puede aprobar o vetar, pero no puede proponer nada. Para comparar con Paraguay, digamos. Sí, entiendo. O sea, tiene mucho poder. Entonces, yo creo que el argumento, no creo, sino que en base a lo que se va viendo, el argumento más firme y sólido para esto es y va a ser, porque lo que se aprobó hoy fue la acusación constitucional, y ahora va a venir el juicio político, creo que en 10 días más, es el tema del honor de la nación puesto en riesgo y en ridículo por este presidente. En función de los hechos de los Pandora Papers, que tienen que ver con haber hecho uso de su cargo ya en 2010, porque esto es una cosa larga, para negocios que le favorecen a él y a su familia. Todo esto Pero la irregularidad en qué consiste? ¿En abrir las cuentas o en haber traficado influencias para abrir esas cuentas? No, el tráfico de influencias. Ya. En eso consiste el meollo de la acusación, ¿no? Que con su cargo facilitó el negocio que realizó, que hizo contratos en las islas vírgenes británicas. Ya. Porque dependían de su cargo el que se pusiese ciertos límites a una zona ecológica con restricciones, y los límites que durante su gobierno se pusieron permitieron una instalación de una operación minera
que todavía no se termina de operar, pero que permitieron que eso fuese posible, porque era una decisión presidencial también. ¿Y cómo se defiende él? Se defiende con que eso ya se juzgó, efectivamente, este hecho en una parte, digamos, la parte que se supo, fue juzgado, llevado por una fiscalía muy flexible con él en su momento, en los años, a principios de los años 2010, de la década del 2010. Su principal argumento que esto ya se supo, ya se juzgó, ya pasó, pero lo que entregan los Pandora Papers son datos nuevos. Datos nuevos. Y eso es lo que dice la acusación que ahora que se impulsa. Pero también dice que lo más importante no es eso, sino que lo importante es que el honor de la nación fue puesto por los suelos, que ha sido el hazmerreír del mundo y que, claro, que no es digno del cargo. ¿Y del hecho en sí que dice? ¿Que el negocio fue lícito? ¿Da una explicación? Dice que él no sabía. ¿Que él no sabía? Que él no sabía. ¿Qué cosa no sabía? Para ser presidente, tuvo que entrar en un fideicomiso ciego, se llama, y que por tanto todas estas operaciones él no las sabía. Pero lo que dicen los Pandora Papers es que los acuerdos, los convenios de venta de estos terrenos que finalmente son habilitados por la presidencia para hacer esta inversión minera, ampliando un límite que la restricción medioambiental había puesto, se hizo antes de que él entrara en fideicomiso ciego. Sí, esos acuerdos se hicieron antes. Y por otro lado, la cosa del fideicomiso ciego en Chile se ha visto y se está viendo que es bastante poco ciega, digamos. Claro, o sea, es como una ficción, sí, jurídica. Una ficción jurídica, claro. Efectivamente. Eso, por eso el meollo político en esta... A ver, no es el primer juicio político al que se le quiere llevar a Piñera, es el primero que logra su objetivo. Que logra pasar la primera etapa, pasar la acusación. El anterior juicio político que se le intentó llevar fue por el tema de los derechos humanos violados durante su administración. Por las protestas. Por las protestas de octubre de 2019. Decime una cosa, este asunto de los Pandora Papers y esto, ¿en algún momento se temió que generen nuevas protestas o se mantuvo en el ámbito legislativo? No, no se temió que presentasen nuevas protestas porque ¿cómo decirte? No es el centro de la actividad política en Chile. Ya. ¿Sí? Esto sí recogió un deseo ciudadano de ponerle fin al gobierno de Piñera por todo lo que ha hecho. O sea, por todo lo que se ha vivido allí. Sí. Eso sí recoge. Pero lo Pandora Papers ha sido como decir, encima esto, para toda la gente. Es como la frutilla de la torta. Incluso la gente de derecha, o sea, quienes le defienden en el Congreso. A ver, digamos, el Congreso chileno fue electo en 2018, 2019, no recuerdo cuál, bueno, junto con la asunción 2018, sí, junto con la asunción de Piñera. De Piñera. ¿Hasta cuándo llega su mandato, perdón? Hasta marzo del próximo año. Ajá. Marzo del próximo año. Nada más. ¿Y se cree que se tienen los votos para destituirlo? Se tienen los votos para que se aprobara la acusación constitucional y se está empatado en el Congreso. Va a depender de la derecha, de la actitud de la derecha o de alguna parte de la derecha. Y la verdad es que la derecha ha ido abandonando a Piñera, porque ha sido decepcionante incluso para la derecha.
por dar un solo dato. O sea, la constitución de Pinochet, que la derecha chilena adoraba y mantenía y mostraba como orgullo, esto lo dejó, que tanto mal hablaban de Pinochet, y tenemos todavía su constitución. Pues Piñera lo primero que hizo fue entregar esa constitución a cambio de un poco de paz social durante los tiempos de estallido, ¿no? Y de hecho la constitución de Pinochet cayó con Piñera. Entonces, digamos que la derecha lo que intenta sostener todavía es la institución presidencial, no tanto al presidente. Ya, esa es la visión política chilena. Claro, y lo ha venido sosteniendo durante todo este tiempo. Piñera, en realidad, en noviembre de 2019 estuvo a punto de caer, en 2020 otra vez, pero la derecha lo ha sostenido, la derecha en el Congreso, que no es representativa de la actual situación política, que eso cambió totalmente a partir de octubre de 2019. Las elecciones a constituyentes muestran con datos empíricos cómo es que cambió la derecha, y o sea, todo lo que hay en el Parlamento quedó reducido a la nada, digamos, todo lo que en la realidad... ¿Qué reducido a qué, perdón? Reducido a la nada. El reparto de poder que representa, que está mostrado en el Parlamento, no es el reparto de poder actual. Y ese conflicto hace que sea posible hoy que se avance en la acusación constitucional, se vaya a juicio político, porque bueno, hay un impulso que está por fuera que lleva a que eso sea posible. Alguien en el Congreso se escuchó esta demanda ciudadana y se avanza con ello. Vamos a ver si en la composición actual de ese Congreso la derecha termina de desprenderse o sostiene a Piñera. Pero para la acusación, ¿hubo votos de derecha? Pocos. Pero hubo. Sí, pocos. 78 votos a favor, 65 en contra, y 3 abstenciones. Ya. O sea que no es así, uno oficialista contra opositor. No es oficialista contra opositor. De hecho, ahora se está en periodo de elecciones presidenciales en Chile, y el candidato de gobierno pues está a punto de abandonar la lucha, digamos, y entregarle su voto a un candidato de derecha que no es de gobierno, pero que está más a la derecha. Para decirte el escenario. O sea que en Chile se castiga mucho, o sea, se ve muy mal desprestigiar las instituciones con una conducta que no sea del todo correcta. Claro, porque digamos, salvo Pinochet, digamos, todo el resto de los presidentes y presidentas han salido relativamente bien parados, digamos. Puedes ponerle críticas y todo eso, pero o sea, nunca en escándalos. Ninguno, digamos, que ha habido una noticia de que haya aprovechado para su beneficio particular el cargo. Y es lo que se está diciendo de Piñera, que aprovechó para su beneficio particular en términos de negocios y grandes negocios. Claro. Y peor que eso, que además, digamos que lo que más molesta es que además eso se supo en el mundo entero, y es vergüenza. Claro, nos deja mal. O sea, la credibilidad de nuestras instituciones queda dañada. Claro. Lo que habla un poco de cómo el estilo de la clase política chilena, que en realidad no le importa tanto que robe como que se sepa. Claro, que no desprestigien nuestras instituciones. Entonces, a ver, faltando poco para que termine el gobierno de Piñera, lo que hay un común consenso es que no sería tan complicado ni tan conflictivo en términos de institucionalidad la destitución de Piñera. No es como que si hubiese a mitad de su gobierno o 3/4 de su gobierno. Los gobiernos duran 4 años en Chile, sin posibilidad de reelección inmediata, y entonces ahora como que no sería tan doloroso para la derecha dejar caer a Piñera, porque pues más bien sería una institución simbólica. Y eso, bueno, de hecho eso fue dicho durante la argumentación de la defensa de Piñera en la acusación constitucional, ¿no?
lo simbólico de esto. Así que ahora se está viendo, van a haber movimientos de presión del gobierno, de lo poco que queda del gobierno, hacia la derecha sobre todo, para mantener cerrado el círculo de defensa, digamos, en el Senado. Y lo mismo, presión. Es igual que acá, ¿no? La Cámara de Diputados acusa y el Senado juzga. Sí, Ah, sí. ya. Sí. ¿Y quién lo reemplazaría? ¿Su vicepresidente? No hay vicepresidencia en Chile. No hay vicepresidencia en Chile. El ministro El ministro como era acá hasta el año 40, ya. Sí, el ministro del Interior. Perdón, hasta el año 63, quiero decir. Sí. Sí. El ministro del Interior. Por un lapso y después elige el reemplazo el Senado. El Congreso Pleno. El Pleno del Congreso. Sí, que puede ser cualquier persona que al Congreso se le ocurra en Chile, digamos. Eso. Ya. Seguramente se buscaría una figura de derecha neutra, digamos. Como una solución así de administrativa para rellenar los meses que quedan. Alguien que dé garantías de que no va a ser nada llevado de digamos que sí, no van a ir a un extremo ahora, van a alguien que ya termine el periodo nada más y que pueda tener tranquila ambas partes, básicamente. Eso. Sí, lo que caracteriza un poco en lo inmediato lo reemplazaría el ministro del Interior y después al que designa el Congreso Pleno. Eso, esa situación. Pero como te digo, lo que está de fondo es si se termina de traducir o no el escenario político chileno actual de ahora, no lo que el Congreso está mostrando, que es lo que había al año 2018, por decirlo así. Comprendo. Pelao Carvalho, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. A usted. Hasta luego. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.